9:34 de la mañana, si nos escuchas en directo, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Y vamos a hablar de una labor enorme que se está realizando desde Médicos del Mundo. Para ello, hablamos con su presidente, con José Félix Orio, que tenemos ahora justo al otro lado del teléfono, que sabemos que no ha parado durante todo el día, lo que llevamos ya del día, y no ha parado, nunca para. Es una persona que trabaja muchísimo y que nos ha regalado estos minutos para estar con nosotros. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Cómo está siendo la labor de Médicos del Mundo en estos días? Bueno, tenemos una labor muy amplia en muchos lugares. Tenemos varios proyectos, nuestros proyectos habituales en las comunidades autónomas, donde estamos reforzando la atención a las personas vulnerables a las que habitualmente atendemos. Luego tenemos también los proyectos internacionales. Estamos presentando proyectos prácticamente en todos los países donde estamos y ampliando en algunos de ellos en preparación a la respuesta de emergencia en coronavirus, además de reformando o reformulando algunos de nuestros proyectos para esa respuesta en emergencias, y además estamos trabajando en varios hospitales de la red sanitaria de Madrid, que es una de las más castigadas en la epidemia, no solamente en España sino en el mundo, reforzando sistemas de prevención y control de la infección e intentando recuperar lo antes posible la capacidad basal de tratamiento y de diagnóstico de los hospitales. O sea que estamos en muchísimos sitios haciendo muchas cosas. Muy activos y sobre todo, claro, si ya estaban activos antes de la pandemia, ahora se ha requerido más todavía. Son voluntarios, ¿no?, los médicos de Médicos del Mundo. Bueno, tenemos dos estructuras. Hay una estructura voluntaria. Yo soy voluntario y toda la junta directiva, todo el personal que está en la parte política de la asociación es voluntaria, lo cual no significa que en determinados momentos no nos pongamos manos a la obra para trabajar, pero siempre desde el voluntariado. Y luego hay otra estructura de personas que trabajan en nuestros proyectos y que están trabajando durante años en ellos y que están contratadas. O sea que tenemos las dos versiones. Médicos del Mundo fundamentalmente es una asociación de voluntariado y el máximo número de personas son voluntarias, y luego tenemos una estructura que mantiene todo el funcionamiento, sobre todo en lugares donde estamos mucho tiempo y que si no habría otra manera de sobrevivir, ¿no? Pero esa es la estructura de Médicos del Mundo. Imagino que habrán tenido momentos muy difíciles en estos 2 meses, ya más de 2 meses que llevamos de pandemia. ¿Cuál ha sido el momento más crítico? ¿Cómo lo han llevado? Bueno, la verdad es que como organización nos adaptamos relativamente rápido a la nueva situación, ¿no? Porque, digamos que somos una organización que trabajamos en emergencias y tenemos cierta práctica, ¿no?, para cambiar de planes de modo muy brusco. Lo cierto es que después, y sobre todo dentro del territorio estatal, pues ha habido situaciones muy complicadas, sobre todo en la época la época del brote principal, ¿no?, que fue a finales de marzo o primeros de abril, donde hubo situaciones realmente estresantes, trabajando sobre todo en hospitales de Madrid y con población vulnerable en las comunidades autónomas, en las que había muchísimos pacientes y muchas personas infectadas. Y digamos que esa fue la época culminante, ¿no? Después lo que pasa es que de esa parte se nos ha quedado muchísimo trabajo preparado, y ahora pues estamos ejecutando un montón de proyectos y estamos bastante atareados a todas horas. Vemos que todavía sigue habiendo contagio entre el personal sanitario. ¿A qué cree que se debe? Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Lo cierto es que cuando se ha estudiado el por qué se contagian las personas, pues tiene que ver con el número elevado de pacientes, tiene que ver con los equipos de protección individual, tiene que ver con la experiencia que tiene previamente el sistema sanitario en afrontar este tipo de desastres, tiene que ver con el cansancio del personal sanitario también, que ha estado pues doblando y triplicando turnos, tiene que ver con el sistema de circulaciones y de trabajo, tiene que ver con elementos de descontaminación. O sea que es un sistema bastante complejo. Decir solo un punto por el cual se ha contagiado tanta gente pues es complicado, y lo que hacemos nosotros es intentar crear sistemas seguros para que la población sanitaria y los pacientes que lleguen a los hospitales puedan estar lo más seguros posibles y no contagiarse, dejando a la vez que el sistema sanitario funcione. O sea que es un programa bastante complejo. En la situación actual en la que nos encontramos, ¿cómo está trabajando ahora mismo en este preciso instante Médicos del Mundo? Bueno, pues ahora tenemos esas 3 intervenciones, ¿no? El refuerzo, sobre todo
en lugares en los que hay un acceso muy difícil, ¿no? En donde hay conflictos o donde hay situaciones muy delicadas para la población, y reforzando, porque hay lugares donde somos prácticamente los únicos actores de salud que estamos en el terreno, ¿no? Y entonces en ese punto, pues cuando toca hacer la respuesta epidémica, pues nos toca a nosotros también, porque básicamente porque no hay nadie más que esté trabajando en esos lugares, ¿no? Hay lugares como Sudán del Sur, Siria, el Sáhara, o los campamentos de refugiados de Tinduf, donde solamente estamos nosotros, ¿no? Y luego, dentro de la especificidad que podemos tener como organización que lleva 40 años trabajando en epidemias, pues reforzando ese sistema sanitario en el que, pues digamos que esta epidemia nos ha pillado un poco de imprevisto, o no era una previsión que tuviéramos, y en la que pues nuestros sistemas de reducción de riesgo en desastres epidémicos pues no son una de las grandes prioridades, básicamente porque no ocurren, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema de salud excelente, pero que no era en principio esperable que ocurriera esto, aunque probablemente para los próximos años el riesgo cada vez sea mayor. En Médicos del Mundo sí que están más acostumbrados a enfrentarse a cosas parecidas, ¿no? Epidemias en otros países. Sí, bueno, nosotros llevamos muchísimos años, ¿no? Desde tratamiento con epidemias de Marburg, malaria, dengue, Chagas, epidemias de fiebre amarilla, cólera, en la que hemos estado muchas veces, y que muchos de los protocolos que tenemos parten de esa forma de trabajo, ¿no? Que es un poco diferente a lo habitual en epidemias, y sobre todo las epidemias de ébola, ¿no? Donde hemos participado en las dos grandes últimas epidemias, y que te crean una experiencia en protocolos de prevención y control de la infección, claro, con una enfermedad cuyo riesgo o cuya mortalidad es mucho más alta que la del coronavirus, aunque tenga menos extensión, pero que nos permite pues tener cierta experiencia. Son 40 años, 30 años en la sección española, y muchos de nuestros programas tienen que ver con epidemias, o sea que sí que tenemos amplia experiencia en esto, en epidemias reales, ¿no? Que nos han ocurrido en muchos sitios. ¿Y qué diferencia habría a la hora de actuar en estas otras epidemias que son más mortales, pero a lo mejor el contagio es inferior, ¿no? La capacidad de contagio del virus. Sí, hay alguna diferencia, ¿no? Eso depende de los sistemas de protección que quieras estandarizar. O sea, los sistemas de protección dependen de la capacidad que tenga el sistema sanitario. Evidentemente aquí la capacidad de este sistema sanitario es mucho más alta que la capacidad que tiene la República Democrática del Congo, o tiene Sierra Leona o Guinea Conakry, ¿no? Cualquier país, pero el riesgo de la epidemia, que el patógeno sea un patógeno mucho más peligroso, pues hace que los sistemas de protección sean todavía más desarrollados que los que ejercemos aquí. Quiere decir que hay todo el trabajo en epidemia siempre se basa en protocolos y procedimientos. Cuanto más grave sea el patógeno, y no depende del lugar sino del patógeno, más precisos tienen que ser esos sistemas, y los procedimientos operativos estándar, que es lo que utilizamos nosotros para trabajar en epidemias, tienen que ser, pues en un lugar como en una epidemia como la del ébola, pues tenían que ser prácticamente como si fueran un ballet, ¿no? Todas las personas se distribuían por un sitio o por otro del paciente de una forma absolutamente estandarizada. Aquí utilizamos un procedimiento similar, pero con las características de nuestro sistema sanitario, que es muchísimo más desarrollado, pues hay otros puntos en los que poner ese acento. Pero la base del protocolo es igual en un sitio, ¿no? Depende de los pilares del control de la epidemia y de cómo se trabaja en cada uno de ellos, y eso es lo que intentamos colaborar o hacer una asistencia técnica aquí en la Comunidad de Madrid, que está dando bastantes buenos resultados. Uno de los mayores retos es que de este virus se conocía o muy poco o nada, ¿no? Al comienzo, y cada vez nos damos cuenta de que hay nuevas noticias, y sobre todo pues estamos muy pendientes del avance de esa posible vacuna, que todavía no sabemos si será una solución o no lo será, dependerá también de lo que vaya ocurriendo. Hemos visto también la posible vacuna que adelantaba Estados Unidos, o cada día tenemos alguna noticia relacionada con el tema que nos va avisando de que podría haber pues una posibilidad de tener la vacuna antes de lo que pensamos. ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de esa vacuna que están en Estados Unidos supuestamente ya a punto de sacar, o que en algunos meses podríamos tener? Bueno, evidentemente todas las
casas que desarrollan vacunas y todo el mundo está investigando para conseguir lo antes posible una vacuna que sea efectiva contra el coronavirus. Las vacunas llevan un periodo de trabajo en ellas, que es un periodo difícilmente limitable, aunque se trabaje 24 horas al día, 7 días a la semana. Quiere decir que necesitan unas pruebas, primero en animales de laboratorio, ver que hay una respuesta inmune, después en personas, en grupos seleccionados, y luego en la población general para ver que no tienen ninguna complicación y que son seguras y que además producen esa respuesta inmune deseada contra esta especie de coronavirus, que es la que nos está atacando ahora en esta pandemia. Eso es un tiempo que es difícil de acortar, y luego además hay que sumarle el tiempo necesario para conseguir una producción suficientemente alta para vacunar a tanta población del mundo, y además un tiempo para distribuir esa vacuna de una forma segura y que se pueda utilizar en la realidad, ¿no? Quiere decir que al final ese plazo casi siempre se te va a un año o año y medio. Sí que es cierto que en este plazo, igual que se acortó con la vacuna del ébola y llevamos 40 años con ébola y en un año se pudo producir una vacuna, pues este plazo ahora es una prioridad mundial, ¿no? Porque la crisis de salud que produce una epidemia no solamente tiene que ver con esa crisis, sino también con la crisis social que está ya apareciendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces es una prioridad, y esa crisis económica, ¿no?, que también aparece. Entonces es una prioridad para todo el mundo conseguir esa vacuna. Esperemos que los plazos se acorten lo antes posible, esperemos que esos plazos se cumplan con la más absoluta seguridad para no crear un problema en lugar de una solución. Y bueno, pues yo creo que cualquier noticia que nos hable de ello es una buena noticia, pero siempre tomada con precaución. Claro, que tenemos que esperar un plazo, sí o sí, pues muy rápido que se trabaje. Hay plazos que no se pueden acortar. Se habla muchísimo del rebrote, ¿no?, de que a lo mejor en verano pues baja la intensidad, ahora que estamos pues cada día un poco mejor, parece, podríamos tener en otoño otra vez el coronavirus y podría encontrar otra vez esa subida de contagios. ¿Estamos más preparados? ¿Estaremos más preparados en otoño? ¿Sabremos más, sobre todo, sabremos actuar mejor ante el coronavirus, o nos va a pillar otra vez así como nos ha cogido ahora? Bueno, muchísimo más, muchísimo más. Solo hay que salir a la calle y mirar por la ventana y fijarse que la gente lleva mascarillas y que mayoritariamente cumple una distancia de separación, que eso no ocurría cuando empezó. Eso, en enero, en febrero, esto no ocurría en la población española. Además, hay una parte de la población que está ya sensibilizada, o sea, que quiere decir que ya no es susceptible de tener esa enfermedad. No es una parte muy alta de la población, pero ya es una parte. Los sistemas sanitarios han preparado todos o intentado preparar circuitos adecuados para tratar a los pacientes. Conocemos o estamos triando a los pacientes para diferenciar entre pacientes con coronavirus o sin coronavirus. Tenemos ya claro o medianamente claro cuál es el mecanismo de transmisión y cómo protegernos de ese mecanismo de transmisión. Hay muchos avances y luego con todos esos avances es difícil plantearse que vaya a haber otro brote en nuestro país similar al que ocurrió a finales de marzo, principios de abril, porque pues ya no nos va a pillar de improviso, ¿no? Ya tenemos cierto grado de preparación. Lo que sí que es prácticamente seguro que ocurra son pequeños brotes localizados, como los que están ocurriendo en Corea o en China, ¿no?, que afectan a 50 60 personas y que luego se pueden controlar y que pueden sobrecargar parcialmente el sistema de salud en lugares determinados, ¿no? Y eso hay que compatibilizarlo con que el sistema de salud siga funcionando, de tal manera que es muy importante diseñar circuitos elásticos que nos permitan actuar en caso de un brote pequeño y en la situación basal, y hacerlos compatibles, ¿no? Y eso es una otra cuestión complicada, que es también en lo que estamos trabajando y que yo creo que bueno, pues que va a dar sus frutos. Habrá brotes, no serán tan grandes, por suerte, como el brote que hubo a finales de abril, a finales de marzo, primeros de abril, pero tendremos que estar preparados para ellos de la mejor manera posible. El sistema sanitario se prepara para ese posible rebrote, ¿no? Lo tiene todo preparado por si acaso pueda ocurrir. Sí, esto es. Vamos a tenerlo todo preparado y vamos a estar vamos a funcionar de la mejor manera posible para eso. Las epidemias tienen mucho que ver con la prevención. Y para hacer prevención en epidemias hay que tener un sistema de reducción de riesgo en desastres epidémicos. Ese sistema es un sistema en el que hay que invertir bueno, pues los fondos son los que son y el sistema sanitario español es un sistema excelente.
súper eficiente, de los más eficientes del mundo, con una calidad extremada, pero no era nuestra prioridad que hubiera una epidemia de estas características. Es lo mismo que si ocurriera un terremoto en la ciudad de Madrid, pues probablemente habría muchísimas víctimas, porque Madrid no es una ciudad preparada para terremotos, porque no se prevé que haya un terremoto de alta intensidad. Tokio es una ciudad preparada para terremotos, y con un mismo terremoto, pues allí se producirían muy pocas víctimas, ¿no? Imaginemos lo que ocurriría en Madrid con un terremoto de 9,1, ¿no? Como ha ocurrido, y en Tokio pues prácticamente no hay ninguna víctima. Eso mismo pasa con la preparación para las epidemias. Ahora estamos trabajando en eso, y ahora el sistema es mucho más resiliente a una crisis epidémica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que deberíamos aprender de este asunto es que no estamos exentos de este riesgo, que no se nos debe pasar la preparación, que es posible que, derivado de algunas circunstancias, como por ejemplo el cambio climático, las epidemias vayan a ser más frecuentes en los años posteriores, y que tenemos que seguir preparando el sistema para afrontar esto de la mejor manera posible, porque si no, pues la desestructuración que produce esta epidemia económica y socialmente pues es brutal, y eso debería ocurrirnos debería pasarnos, pero con muchísima menos gravedad de la que ha ocurrido en este momento. Acabo de comentar que tiene que ver el cambio climático con las epidemias. ¿En qué está relacionado? Bueno, hay claramente, y hace mucho tiempo que tanto la OMS como la parte de la revista Lancet, que está dedicada al cambio climático, pues llevan publicando artículos sobre este asunto. Es cierto que muchos sistemas ecológicos, por ejemplo, en las selvas tropicales, están disminuyendo su tamaño. Eso produce que haya menor capacidad de alimentación de determinadas especies que siempre han sido reservorios naturales de algunos de los virus, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los murciélagos de la fruta, ¿no? Que es un reservorio natural de muchos virus. Estos animales se acercan a poblaciones que cada vez son más numerosas, grandes ciudades, y cada vez hay más, digamos que ese tampón para las epidemias que producía las grandes selvas o los recursos naturales, se está acercando y comparte más virus con el género humano, ¿no? Y entonces eso hace que aumente la probabilidad, y esto siempre se habla de probabilidad, de que haya más epidemias. Es simplemente desplazar el tampón biológico que tienen, por ejemplo, las selvas tropicales, y acercarlo a las ciudades. Y eso está ocurriendo con el cambio climático, o sea que es otra de las consecuencias, ¿no? Igual que tiene que ver con los conflictos, el cambio climático, igual que tiene que ver con crisis alimentarias. Quiere decir que hay una clara relación entre epidemias y cambio climático. Hemos hablado de lo bien preparado que está el sistema sanitario español, del trabajo, de la labor enorme que realizan de médicos del mundo, pero lo importante ahora también, que la gente que nos escuche, que lo más importante ahora mismo es la prevención, ¿no? Para una epidemia, la prevención, que es lo que nos ha dicho también, y que hay que aclarar y que hay que dejar muy clarito. Sí, es muy importante que, aunque nos parezca un dinero perdido, invirtamos en sistemas de atención primaria y de salud pública y prevención. Esos son los sistemas que protegen a la población de las epidemias. Siempre es mucho más económico y mucho más rentable, mucho más eficiente y mucho mejor no tener pacientes que tratarlos. Y eso es el sistema que propone la medicina preventiva y también la atención primaria. Y esto es algo que deberemos pensar, que no solamente es tratar pacientes, que también, súper importante, sino no tenerlos. Y en las epidemias hay algo que tiene claro cualquier persona que tenga experiencia en epidemias, que no consiste en abrir espacios nuevos para tratar pacientes, sino en que no sean necesarios esos espacios. Y eso es prevención. Y yo creo que esa es la clave de tener un sistema de reducción en riesgo en desastres epidémicos que funcione, ¿no? Yo creo que igual aprendemos de este asunto y tenemos en cuenta que todas las personas en un territorio somos iguales, que el riesgo para una comunidad o una provincia es igual que para el otro, y que el riesgo de una población periférica es el mismo que para el otro, y que en eso tenemos que trabajar en conjunto y tenerlo muy claro, ¿no? Y que es muy importante que haya coordinación y además de inversión en ese tema, ¿no? Es súper importante. Al igual que con las ONG y organizaciones como Médicos del Mundo, que el objetivo es que no haga falta que existan, ¿no?
Sí, vamos. Yo creo que ya he dicho muchas veces que nuestra mayor ilusión sería cerrar. Quiere decir, y si cerráramos sería que no habría vulneraciones del derecho a la salud en el mundo, ¿no? Y eso para nosotros sería maravilloso. No tenemos ningún interés en que estas existan, pero por desgracia cada vez tenemos más trabajo, porque cada vez hay más desigualdad y más vulneraciones del derecho a la salud. Y esto, pues, nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo no es tener más trabajo, nuestro objetivo es, en principio, tener más trabajo. Y para eso la prevención es una parte súper importante, pero también tiene que ver, pues, la equidad entre las personas, la igualdad, y cómo se distribuye el sistema económico en el mundo, ¿no? Y eso, pues es muy importante, ¿no? Y yo creo que el objetivo de cualquier organización no gubernamental es cerrar. No tenemos especial interés en que haya personas que lo estén pasando mal o que no puedan acceder. Y ya digo que, por desgracia, pues lo que nos pasa es que cada vez tenemos más trabajo. Y eso a nosotros nos parece un poco desgraciado, pero ahí estamos atendiendo, ¿no? En la medida de lo posible. Una labor enorme y preciosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. Gracias por atendernos. Sabemos que no le sobran para nada los minutos y para nosotros son oro. Así que muchísimas gracias por regalarnos este momento. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.